Los multifondos son un sistema de portafolios donde los afiliados van a poder elegir dependiendo de la edad y su apetito de riesgo distintos fondos para que se administren sus pensiones en el largo plazo. El gran beneficio que tienen los multifondos es que permite al afiliado, como comenté anteriormente, eh, adaptar su perfil de riesgo a un nivel de fondo o a un fondo que esté más adecuado a este perfil. Por ejemplo, personas jóvenes que recién entran al sistema laboral van a poder invertir en activos de renta variable que le vayan a dar una rentabilidad a largo plazo mucho más atractiva. El principal beneficio que tienen los multifondos es que permite a la gente, cuando empieza a trabajar, tener un periodo de acumulación de fondos mucho más agresivo. Esto le va a permitir muy probablemente tener una pensión en el momento de jubilación que pueda ser el doble o el triple de lo que tendría en un sistema de un solo portafolio. Van a existir 4 fondos. El fondo conservador, que es un fondo para la gente que está próxima a jubilarse, que va a estar invertido en un 20% en renta variable, que le hace acciones, y un 80% en renta fija, que pueden ser bonos o depósitos en banco. El fondo moderado, que es muy parecido al fondo que se ha administrado desde que se lanzaron los fondos de pensiones en Colombia, que es un fondo con un porcentaje en renta variable del 45%, y un fondo agresivo, que es el fondo orientado a las personas más jóvenes, donde se va a poder invertir en renta variable hasta un 70% del portafolio. Adicionalmente existe un cuarto fondo, que es el fondo de retiro programado, que es para aquellas personas que ya se jubilaron y que están recibiendo una mesada pensional que es administrada por los fondos de pensiones, que lo que busca es minimizar el riesgo y mantener las mesadas pensionales lo más estables posibles en el tiempo. Hay muchos factores o hay factores importantes para tomar la decisión de a qué fondo destinar sus recursos. El primero que yo considero es la edad. Es muy importante saber cuál es tu horizonte de inversión. Una persona joven con un horizonte de inversión de 30, 40 años puede asumir la volatilidad en el corto plazo que va a traer un portafolio tipo el agresivo, y por asumir esta volatilidad o este mayor riesgo va a tener en el largo plazo una mayor rentabilidad. Conforme la gente se va acercando a la edad de jubilación, debería optar por un fondo menos riesgoso. Entonces, en términos de edades, una persona entre los 25 y 45 años podría elegir el fondo agresivo. Entre los 45 y 55 irse al fondo moderado, que es como el que tenemos actualmente, y cuando esté acercando a la pensión, es decir, 55 o 60 años, irse al fondo conservador. Multifondos se lanzaron el 15 de septiembre. El 15 de septiembre se creó el fondo moderado, donde el principal cambio versus lo que se tenía en un solo fondo es un nuevo régimen de inversiones, donde se puede invertir un poquito más en renta variable. A partir del 1 de enero del 2011, los afiliados van a poder elegir el fondo de su preferencia, y recién a partir del 28 de febrero del 2011 se empiezan a administrar los distintos tipos de portafolio. El afiliado va a poder elegir desde el 1 de enero y de una manera permanente hasta siempre, ¿no? Él va a poder tomar la decisión de elección no solamente desde el 1 de enero y el 28 de febrero, sino desde el 1 de enero hasta siempre. Es muy importante que el afiliado asuma cierta responsabilidad en la elección del fondo. El sistema de multifondos le da también ciertas responsabilidades a los afiliados para que ellos sean más conscientes de su pensión. Si el afiliado no elige el fondo de su preferencia, en ningún momento él se va a quedar en el fondo moderado hasta que llegue a una edad cercana de jubilación, que es lo que en el reglamento se denomina edades de convergencia. Las mujeres que cumplan 50 años
van a empezar a ir gradualmente, van a pasar gradualmente del fondo conservador, perdón, del fondo moderado al fondo conservador cada año en un porcentaje del 20%. Pues entonces, una mujer que cumple 50 años va a estar 80% en el fondo moderado y 20% en el fondo conservador. Cuando cumple 51 años tendrá 40% en el conservador, 60% en el moderado y así sucesivamente hasta llegar al 100% en el fondo conservador. Para los hombres se aplica la misma metodología de convergencia, pero a ellos se les empieza a mover al fondo conservador a partir de los 55 años. No, por el momento, los afiliados solamente van a poder estar en un solo fondo de pensiones. Es probable que en el futuro, cuando se vea que tanta proactividad ha habido en la elección de los afiliados respecto a su fondo, se pueda optar por más de un fondo. Un afiliado va a poder pasarse de un fondo a otro cada 6 meses, pero es un tema que no es recomendable. Uno debería mantenerse en el fondo de pensiones de su preferencia por periodos más largos de tiempo para poder beneficiarse de las rentabilidades de largo plazo. La experiencia en otros países ha sido bastante buena. En el caso peruano, por ejemplo, la rentabilidad del fondo agresivo, desde que se lanzó en diciembre de 2005 a junio del 2010, ha sido de 160% contra 65% del fondo moderado y 40% del fondo conservador. Y lo que se ha visto es que, aunque con una cierta demora en la decisión de los afiliados logran de cierta manera elegir un fondo. En Perú, en la actualidad, el 20% de los activos administrados están en el fondo agresivo, un 70-72% en el fondo moderado y el restante 8% en el fondo conservador. Cuando las mujeres cumplen 50 años y los hombres 55 años de edad, se va a empezar a aplicar un sistema de convergencia. ¿Cómo funciona esto? Los fondos de los afiliados van a ir transfiriéndose desde el fondo en el que estén invertidos hacia el fondo conservador 20% cada año. Por ejemplo, un hombre que cumple 55 años y venía con sus fondos en el fondo agresivo, va a pasar 20% de estos fondos del agresivo al conservador, con lo cual tendría 80% de sus fondos en el fondo agresivo y 20% en el fondo conservador. Cuando cumple 56 años, se pasa un 20% adicional, quedando 60% en el agresivo y 40% en el conservador. Entonces, lo que sucede en el periodo de convergencia es que, por ley, los fondos de los afiliados van a ir pasando del fondo de donde estén hacia el fondo conservador 20% cada año, hasta llegar al 100%.